características. No voy a entrar en las características de los gases, en todo eso, dale. No me quedan las leyes de examen de volumen de las leyes de ¿dónde para ahí? Ahí. Ahí está. Aquí está. Esta es la lámina que nos permite entender. Este es el alvéolo. Esto está lleno de aire. Esta es la pared del alvéolo, que es un tejido epitelial. La pared del alvéolo. Por supuesto, esta pared del alvéolo tiene que tener huequitos también. Si no, no existe. Este espacio que está entre la pared del alvéolo y la pared del capilar es espacio intersticial. Si hay líquido, hay edema. Derrame no, porque eso no es un espacio potencial. Yo puedo tener un edema pulmonar y puedo tener acumulación de líquido en este espacio. Por supuesto, el filtro, la pared que yo tengo que atravesar, en vez de ser finita, se me pone grande. Tengo mucha agua aquí. Y este que está aquí es la pared del capilar. ¿Qué es la pared del capilar? Puro endotelio. Membrana basal, la oscura, que es la más apretadita, y endotelio, y el endotelio es poroso porque es un capilar. Por eso es que permite el oxígeno va de acá a allá. El dióxido de carbono va de allá para acá. Por supuesto, ese es un glóbulo rojo, y ahí dentro del glóbulo rojo está la hemoglobina, y la hemoglobina es importantísima en el transporte, la que capta el oxígeno. ¿Estamos claros de cómo se compone el filtro? ¿Cómo se compone la membrana? Chévere. Entonces, ¿cuáles son los factores que pueden modificar la difusión? Volvete atrás. Si yo, oxígeno, tengo que atravesar una pared fina o una pared gruesa, ¿cuál es más fácil? La fina. La fina. Entonces, el espesor de la membrana, a mayor espesor de la membrana, la difusión será menor. No se lo aprendan de memoria porque se confunde en el examen. Métanle lógica, acuérdense del dibujito. Si yo coloco esto así, la difusión va a ser menor, porque me cuesta más atravesar una pared gruesa que una pared fina. ¿Y por qué puede estar esa pared gruesa? Esa pared gruesa puede estar engrosada en el espesor porque está inflamada algún tejido, porque haya líquido en el espacio intersticial, por cualquier motivo. Entonces, a mayor espesor, menor difusión. A menor espesor, mayor difusión. Ese es un aspecto. El otro es la presión. A más gradiente de presión, como lo mismo que decíamos ayer. Si aquí hay 100 y aquí hay 50, va para allá. Si aquí hay 1000 y aquí hay 50, va para allá, pero con mucha más fuerza. Entonces, si yo tengo la presión aumentada aquí, va a haber más difusión. Pero si yo tengo la presión disminuida, va a haber menos difusión. Cuando a usted le falta el aire, ¿qué va a difundir si no tiene? O sea, cuesta más. Cuando usted no tiene buena presión en sus alvéolos, cuesta más la difusión. Porque no tiene quien empuje, no tiene buena presión. ¿Está claro eso? Sí. A mayor gradiente de presión, mayor difusión. A menor gradiente de presión, menor difusión. Vamos con la superficie de la membrana. Si yo no tengo dos pulmones, sino que Dios no lo quiera, tengo un solo pulmón, ¿puedo difundir igual que si tuviera los dos pulmones? Porque no tengo la cancha, no tengo la cantidad suficiente de membrana alveolocapilar. Me quitaron la mitad de la membrana alveolocapilar. O sea, una persona que viva con un pulmón, que puede vivir con un pulmón, igualito la difusión no es igual que si tuviera los dos pulmones. Por eso es que hay trasplantes de pulmón.
Porque si uno pudiera vivir sin rollo, con un solo pulmón, no hubiera necesidad de hacer trasplante de pulmón. ¿Ok? Entonces, a mayor superficie de intercambio, más difusión. A menor superficie de intercambio, menos difusión. Y el último aspecto tiene que ver con el tamaño de la molécula. ¿Por qué es bueno manejar un carro chiquito? Porque cabe donde sea. Cuando usted tiene una lancha de carro, entonces me voy a estacionar y ahí no quepo, y ahí no quepo, y ahí no quepo. O sea, los chiquitos tenemos ventaja, cabemos en donde sea. En cambio, el grande, a Jordán hay que hacerle el espacio. ¿Verdad? Entonces, el oxígeno es una molécula grande. El CO2 es una molécula pequeña. ¿Quién pasa más fácil la membrana alveolo-capilar? El CO2. Al CO2 pues tiene el coeficiente de difusión más alto que el oxígeno, porque el oxígeno le cuesta más pasar porque es una molécula más grande. ¿Ok? Entonces ahora yo sí resumo, habiendo entendido esto, resumo. Membrana alveolo-capilar, factores: espesor de la membrana, coeficiente de difusión de los gases, superficie de la membrana y gradiente de difusión. El espesor de la membrana, ahí lo explica. Explica todo de cada uno. Está en relación inversa con la difusión. Más espesor, menor difusión. Eso ocurre en el edema y en la fibrosis. La difusión de los gases, el coeficiente de difusión, dale. La solubilidad del gas, dale. Dale. La superficie de la membrana, dale. El gradiente de presión, a más presión, más difusión, dale. Aquí. Fíjense acá. Yo estoy en el pulmón. Resulta que yo tengo, eso es un capilar pulmonar. Aquí tengo el extremo arterial y el extremo venoso. En el extremo arterial del capilar, cuando viene, ¿hay sangre oxigenada o desoxigenada? En la arteria, en el capilar, en el extremo arterial, ¿es oxigenada o desoxigenada? Desoxigenada. Desoxigenada. Estamos hablando de pulmón. Estamos hablando de pulmón. Estamos hablando de la sangre que viene del ventrículo derecho, que entra por la arteria pulmonar y que va por la arteria pulmonar derecha, izquierda y llega al extremo arterial del capilar. Y llega con oxígeno de 40, porque vengo desoxigenado. No es que no tengo oxígeno, sino que lo tengo bajo. Y cuando paso por el alvéolo, hay 104 de oxígeno en el alvéolo. ¿Me meto o me salgo? Si hay 104 en el alvéolo y hay 40 en la sangre del capilar, ¿para dónde se va el gas? El oxígeno. Para el capilar. Del alvéolo para el capilar. Se mete. Y cuando sale para la sangre arterial del extremo venoso del capilar, la sangre oxigenada sale con 104, porque 104 fue lo que agarró de arriba. Y los 40. Porque si se acuerdan que en el extremo venoso del capilar arterial es el que termina en las venas pulmonares y que desemboca en la aurícula izquierda y que es oxigenada. Bueno, se extrajo el oxígeno que había en el alvéolo, se lo trajo. ¿Ok? Por supuesto. Este es el oxígeno que está en la sangre, va aumentando a medida que el capilar se lo va trayendo. De 40 a 100. Este es el otro. Este es el CO2. ¿Con cuánto llega? Con 45. ¿Y cuánto hay en el alvéolo? 40. ¿Para dónde se mueve? Para el alvéolo. Saca los 5 para el alvéolo y se queda con los 40. No puede sacar más de 5. Porque él no puede, acuérdense que él saca hasta donde esté lo que está afuera. Hasta ahí no puede más. Y baja. ¿Ok? Ese es el segundo.
los 4 elementos del fluido. Vamos con el transporte de los gases. ¿Cómo se transporta el oxígeno y cómo se transporta el CO2? El oxígeno para los tejidos y el CO2 de los tejidos para afuera. El oxígeno en dos formas. 97% unido a la hemoglobina de los glóbulos rojos. Combinación química con la hemoglobina de los glóbulos rojos. 97%. Y el otro 3% libre, disuelto en agua. Así se transporta por la sangre el oxígeno. Ustedes podrán imaginarse que una persona con anemia no tiene carrito. Como usted cuando no hay transporte, usted quiere llegar a un lugar y no hay transporte. Entonces, sucede eso. ¿Lo otro? A nivel del mar. Esas son las cantidades de hemoglobina normal. ¿Por qué a nivel del mar? Porque a medida que subimos, el oxígeno se hace, como el oxígeno es una molécula pesada, en la atmósfera, él está cerca de la Tierra. A medida que subimos, allá los que viven por Mérida, por los pueblitos allá arriba, el oxígeno falta en el aire. Hay poco oxígeno en el aire. ¿Qué tienen que hacer los merideños que viven allá arriba? Producir mucha hemoglobina para poder captar el poco oxígeno que hay en el aire. Y por eso es que ellos se la pasan rojitos, porque tienen mucha hemoglobina por efecto que tienen hipoxia todo el tiempo. Y como tienen hipoxia todo el tiempo, están produciendo glóbulos rojos. Ahora, nosotros que vivimos aquí, a nivel del mar, a nivel del, manejamos pues esto. Ya habíamos hablado en forma general para la mujer la hemoglobina de 12 a 14 y de 14 a 16 para el hombre. Funciones de la hemoglobina, y ahí que habla de toda la hemoglobina, facilita el transporte del oxígeno, facilita el transporte del CO2, porque hay un CO2 también, hay una porción de CO2 que también se pega. La hemoglobina, interviene en el ácido base, cualquier cosa. Esta lámina es importante. Porque hay una cosa que se llama saturación de la hemoglobina. O sea, la hemoglobina tiene unos espacios para que se pegue el oxígeno. Estamos hablando aquí del oxígeno. Entonces, pero llega un momento en que ya no tiene más espacio. Se llenó. O sea, hay una medida para saber cuándo la persona tiene una hemoglobina suficiente y un oxígeno suficiente. Y es que a medida que haya más oxígeno, más presión de oxígeno, el porcentaje de hemoglobina va aumentando. Entonces, lógicamente, más presión de oxígeno, más unión, más saturación de la hemoglobina. Más. Y voy aumentando hasta que ya la presión, por mucho que aumente la presión, ya la saturación no me aumenta más porque llegó a 100. O sea, ya yo llené todos los espacios, el boom ya tiene ocupado todos los puestos. Entonces, ya no puedo inventar más puestos. Ya, hay más gente para ir a pararse, quedaron. Esperen otro bus porque ya yo me llené. ¿Okay? Entonces, hay una medida que es la P50. P de presión, 50 de porcentaje. La P50, ¿qué es? Es la presión de oxígeno a la cual la hemoglobina está saturada en un 50%. O sea que yo, para tener a mi hemoglobina saturada en 50%, 50% no está llena, pero tampoco está vacía. Está bien, está en la mitad. ¿Cuánto necesito yo de presión de oxígeno para llenar mi hemoglobina en un 50%? Entonces, esta curva que se llama curva de saturación de la hemoglobina con oxígeno, es la que
la que uno puede modificar, echar para allá o echar para acá. Vamos a ver eso. Los factores que lo modifican son la temperatura, el pH, el 2,3-licofosforilato y ya les dije lo que era la presión. En la temperatura corporal. ¿Por qué es importante? Porque a nosotros nos da mucha fiebre. En la temperatura corporal, cuando aumenta la temperatura, la curva se desvía hacia la derecha. Cuando aumenta la temperatura, produciendo menos afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Si esta curva se desvía hacia la derecha, cuando hay fiebre, yo voy a necesitar más oxígeno para alcanzar los mismos 50. Si yo necesito más oxígeno para alcanzar el mismo porcentaje de saturación, es porque perdí yo hemoglobina, perdí afinidad por el oxígeno. O sea, ahora, para llenarme al 50%, necesito tener más oxígeno. Perdí la afinidad. Palabras más, palabras menos. Cuando usted tiene fiebre, pierde afinidad de la hemoglobina por oxígeno. Y le cuesta respirar. No puede transportar oxígeno bien. Ese es uno de los factores de cansancio que da cuando tenemos fiebre. Ajá, seguimos. Aquí está. Efecto de la temperatura. ¿Cuánto es su temperatura normal? Cerca de 38. Okay. Cuando tiene fiebre, 43 grados, la curva se va hacia la derecha. Yo antes tenía, voy a poner 50 aquí, ¿verdad? Yo antes tenía, cuando estaba bien, sin fiebre, que con 20, más o menos, yo llegaba a 50, ¿sí o no? Ahora, para llegar a 50, necesito casi 40. O sea, necesito más oxígeno. Perdí afinidad. Lo contrario pasa en hipotermia. En hipotermia tenéis más afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Eso es bueno, pero no nos vamos a mantener con hipotermia para tener ese efecto. Okay. El pH. ¿Cuál es el pH normal? 7.4. 7.2 es acidosis. Acidosis, echa la curva para la derecha, disminuye la afinidad, porque ahora necesitáis. Disminuye la afinidad cuando aumenta la P50. La P50 es que necesitáis más oxígeno para llegar a la mitad. Y la alcalosis reduce la P50, por lo tanto aumenta la afinidad. Si entendemos por qué cuando se reduce la P50 se aumenta la afinidad y cuando se aumenta la P50 se reduce la afinidad. Eso es igual de entender. Aquí está. La P50 es la presión de oxígeno en la cual el 50% de la hemoglobina está saturada, es un indicador de Curie, su valor normal es de 16 a 22, su aumento desvía la curva hacia la derecha. CO2. El CO2 va desde los tejidos hacia el pulmón. Es 20 veces más soluble que el oxígeno porque la molécula es más chiquita. ¿Cómo se transporta el CO2? De forma. La principal es como bicarbonato. La más importante, 60%. Disuelto en plasma, 10%. Y en compuestos carbaminos como hemoglobina, 30%. O sea, sí usa el hemoglobina, pero no tanto como el oxígeno. La más importante para él es el bicarbonato. Ya está como bicarbonato, etc. Por la azulita. Gases en sangre. Ya sabemos que sirven para arteriales, para evaluar pulmón y riñón.
estudian oxigenación y equilibrio ácido-base. Normal, pH de 735 a 745, bicarbonato de 22 a 28, CO2 de 35 a 45, CO2 de 97. Esos valores ya ustedes se los sabían para frenar. ¿Dale? Hipoxia o hipoxemia es cuando está bajo el oxígeno en sangre. Hipercamia es cuando está aumentado el CO2 en sangre. Hasta ahí lo que es transporte de cáncer. Esta no la vamos a explicar porque es la misma que explicamos en el equilibrio. ¿Verdad? Se lo pueden leer todo lo que ustedes quieran. Vamos a dar todo eso sobre equilibrio ácido-base. Equilibrio ácido-base. Ahí están todas las fórmulas, pero volvemos al equilibrio ácido-base. Bicarbonato es el alcalino, CO2 es el ácido. Pulmón, ¿cuál es el que maneja? CO2. El CO2. Pulmón no maneja bicarbonato. Entonces, para que haya, si CO2 es un ácido, lógico, si CO2 es un ácido, para que haya acidosis, tiene que estar aumentado el ácido y disminuido el bicarbonato. Es la idea. Entonces, para que haya una acidosis respiratoria, tiene que estar aumentado el CO2. ¿Cuándo se nos aumenta el CO2? ¿Cuando estamos respirando mucho o respirando poco? Respirando mucho. A ver, ¿cuándo se nos aumenta el CO2 en sangre? Cuando respiramos mucho, ventilamos mucho o ventilamos poco. Cuando ventilamos poco, porque si ventilamos mucho sacamos mucho CO2. Si se me está quedando en sangre es porque no estoy ventilando bien. En palabras más, palabras menos, estoy hipoventilando. Tengo la frecuencia respiratoria baja. Se me está quedando el CO2. ¿Es bueno tener el CO2 alto en sangre? Jamás. Es un ácido. No puedo sacarlo por pulmón porque algo me está impidiendo ventilar bien. Entonces, ¿quién tiene que ayudarme? Riñón. Riñón tiene que venir a ayudarme. ¿Qué va a hacer riñón? Riñón me saca ácido. No. Riñón me aumenta bicarbonato. Aumenta la reabsorción de bicarbonato. Entonces, vos tenéis mucho ácido, pero lo que te viene el golpe de bicarbonato, neutralizar el ácido. Y está compensado por riñón. Para tener una alcalosis respiratoria, ¿cómo tengo que tener el CO2? ¿Alto o bajo en sangre? Bajo en sangre. ¿Y cómo bajo el CO2 en sangre? Respiro mucho. Aumento la frecuencia respiratoria. Hiperventilación. Alcalosis respiratoria. ¿Verdad? Saco mucho. El riñón también ayuda haciendo lo contrario para... Entonces, más que la fórmula, lo que necesito, ya esto se lo sabe, o sea, cosa más acidosis respiratoria, aumento de CO2. Alcalosis respiratoria, disminución de CO2. Si el riñón todavía no ha hecho nada y mantiene el bicarbonato de 22 a 28, que es su valor normal, eso es una acidosis respiratoria no compensada o primaria. Si ya el valor de bicarbonato se está modificando, quiere decir que el riñón está actuando y entonces está en vías de compensación o en proceso de compensación. Mira, y ahí se me olvidó decirles, no es lo mismo con no compensada a descompensada. Ya se lo corregía mucho, si lograron verlo. Yo no sé si ustedes lograron verlo. Me llevé un muy mal sabor de la boca, muy mal sabor de la boca. Que cuando hicimos la revisión del examen, había gente que yo le entregaba el examen y lo miraba y me lo devolvía. Usted no aprendió. Yo creo que ni se dio cuenta qué fue lo que se equivocó. Ni se dio cuenta de lo que yo le escribí. Un examen es la mejor manera de estudiar.
Porque si yo entiendo por qué me equivoqué, dónde me equivoqué, o sea, yo no lo vuelvo a pasar. ¿Cuál es el problema? Que como ustedes no lo hacen, yo les pudiera repetir el examen igualito y se vuelven a equivocar en lo mismo que se equivocaron. Porque no vieron qué fue lo que se equivocaron. Entonces ustedes pierden las oportunidades de oro. Las pierden. Entonces, a muchos les puse, que me pusieron descompensada, les puse el valor completo, porque, yo sé que pensando en descompensada es que no está compensada. Ok, perfecto. Pero no es lo mismo no compensada que descompensada. Que un trastorno no compensado es porque está empezando. Se instauró la acidosis metabólica y no le ha dado tiempo al pulmón empezar a corregir el asunto. Entonces es una acidosis metabólica no compensada. No compensada todavía, no compensada. Si yo digo una acidosis metabólica descompensada, es que estuvo compensada y se perdió la compensación. Se había compensado y dejó el riñón de ayudar. Y eso no ocurrió. O al menos usted no sabe si ocurrió. Con los valores que le dieron, eso era una acidosis metabólica no compensada. ¿Vieron que no es lo mismo que descompensada? Descompensado es cuando algo está bien y pasa mal, pero ya tuvo que tener una compensación. Y no compensada es que nunca ha hecho una compensación. Ok, seguimos. Los buffers, el pulmón, y terminamos con la regulación de la respiración, donde hay una regulación nerviosa, una química y control de los músculos. La regulación nerviosa son los reflejos del sistema nervioso. La química tiene que ver con la cantidad que hay de oxígeno y la cantidad que hay de CO2 en tu sangre. ¿Qué tenéis sangre? Me rompí la nariz. Juzgándote, la verdad. Te estabas metiendo... No, aquí afuera. O sea, vos te pones ya a hacer lo que yo digo que no. En la clase de respiratorio, él está haciendo lo que no debe hacer. Pero por lo menos él está ubicado. No se rascó la frente, se rascó la nariz. Vamos a ver. Mecanismos reflejos a través de receptores. Voluntario, hay participación de la corteza, de los fascículos corticospinales. Involuntario, la protuberancia y el bulbo por el puente de Valorio, está la zona respiratoria central. O sea, tenemos un centro respiratorio que es cuando hay un accidente cerebrovascular, la inflamación del tallo encefálico es la que mata, porque te para la respiración. Los estímulos, el pH, cuando tenemos cambios en el pH, cambia la frecuencia, por eso. La concentración de CO2, la concentración de oxígeno y sustancias irritantes. Las sustancias irritantes nos hacen estornudar. Cuando usted tiene un perfume, por muy caro que sea, yo por lo menos saco barato. Yo soy novia que sale barata porque todo lo que es de marca me cae mal. Las comidas caras no me gustan. No me gusta el caviar, no me gusta el palmito, no me gusta el salmón, no me gusta nada caro. Una arepa o una empanada, ordinario, una reina pepiada. Si es perfume, no perfume caro, no. Perfume caro, me da alergia, estoy todo el tiempo estornudando, me irrita, la mucosa, yo a mí un charguay, cualquier cosa, que una placa así medio chimbo, de eso que huele al principio y después no huele más. Hay sustancias irritantes que nosotros a veces abusamos de esas sustancias irritantes. Seguimos. Tenemos quimioreceptores, aórticos y carotídeos, que saben leer cuánto oxígeno tenemos en sangre, cuánto CO2 tenemos en sangre. Quimioreceptores para sustancias irritantes, quimioreceptores mecanorreceptores para las vías aéreas. A ver, el mecanorreceptor sensa la distensión del bronquio. ¿Okay? Cuando el bronquio está muy estirado o cuando el bronquio está muy contraído. Ahí están los dibujos de los quimioreceptores.
y en protuberancia. Centro México y el neumotóxico. Ahí está. En el tronco encefálico. ¿Cuál es la respuesta a los reflejos? Cambios en la ventilación. O sea, o subo la frecuencia o bajo la frecuencia. Importante, ¿no? Si a mí me falta oxígeno, ¿qué voy a tender yo? A subir la frecuencia para meter más oxígeno. Pero a medida que meto oxígeno, saco CO2. No puedo pasar. La tos y el estornudo son respuestas de los reflejos. Ahí está el reflejo de la tos. Y el caso problema. Un niño de 7 años fue intervenido por apendicitis aguda. Nada que ver con el aparato respiratorio. A los niños hay que ponerle a todos anestesia general. Después de la cirugía, el niño no despierta. Tiene una frecuencia respiratoria de 10. ¿Eso está normal? No. ¿Eso está alto, bajo o no? Bajo. Entonces, tiene un pH de 7,21. ¿Es una? Acidosis. Tiene un bicarbonato de 25. ¿Eso está? Normal. Tiene un CO2 de 64. ¿Eso está? Elevado, de 35 a 45. Una acidosis respiratoria no compensada. Y por supuesto, si está alto el CO2, el oxígeno está bajo, que debe ser de 90, 95, 97. ¿Ok? ¿Qué pasó ahí? El niño estaba bien. Es lo que tenía era una apendicitis. Se pasaron de anestesia. Se pasaron de anestesia. Se pasaron de anestesia. Ese es un error del anestesiólogo. Calculó mal el peso del niño, lo que sea, pero se pasó de anestesia. ¿Qué hacen los anestésicos? Bajan. Aquí todo este rollo es producto de esto. Todo esto pasa por culpa de esto. Entonces, ¿es importante la ventilación o no? Sí. No se puede estar jugando con la ventilación. ¿Pero ya? Sí. A ver. 140 diapositivas.